Hola, buenas, soy Gran Maestro Alonso y en este vídeo vamos a cubrir un poco toda la evolución del torneo de Faustino, desde la ronda 2 hasta la ronda 5. Vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando. Yo ya estoy de vuelta un poco de Bundesliga. Estoy en otro país, pero ya sí pudiendo grabar. Entonces, vamos a ver qué tal fue la ronda 2. Faustino se enfrentaba a un 2-3-50 y optó por un ataque indio de rey. Y bueno, yo este tipo de posiciones las he jugado un montón de veces y son muy técnicas, sí que son del estilo de Faustino, pero también requieren experiencia, en mi opinión. Y muchas veces me he quedado con que ganas el alfil, que es lo que acabó pasando aquí, que tu rival te da el alfil. Y se queda este tipo de posición que, bueno, que el blanco en este caso tiene un poco de ventaja por la pareja de alfiles. En general, el negro preferiría conservar un par de caballos, en especial por la falta por la, digamos, la falta de líneas abiertas. Entonces los caballos tienden a funcionar un poco mejor, ¿no? De hecho, tras este cambio de piezas, pues bueno, es una ventaja bastante clásica. Y aquí no sé si, claro, es una posición bastante buena, pero hace falta eso, saber por dónde tirar, ya que es bastante rígida también. Entonces aquí, en general, es bastante bueno. Me suena que los planes típicos, aquí veo, por ejemplo, hacer A4, en general siempre es una intercalación bastante buena. Fijas los peones en casilla negra, color del alfil del rival. Y aquí, pues, algunos jugadas comodín, como por ejemplo poner el rey en G2, y luego, por ejemplo, la dama en C4 y hacer H4. Eso me parecería un poco lo más natural. ¿El problema cuál es? Que muchas veces estas posiciones poco a poco cuestan. Digamos que no es muy fácil. Subir el peón de H, vale, lo he subido a H4. Luego, ¿qué? Otro de los planes muchas veces es redistribuir este alfil por H3 y bueno, y poco a poco ir jugando. En general también el blanco con un caballo tiene menos ventaja, pero quizá también es más fácil. Entonces Faustino fue dando muchas vueltas. Y bueno, eso acabó jugando más o menos todo lo que hemos dicho, así que no hubo mucha distinción. Entonces, cambió las cuatro torres. Aquí la opción de cambiar las torres tampoco es mala, porque en general las torres, cuando no tienen potencial de entrada, las torres cambiarlas no hay problema. O sea, es muy interesante. Estos temas los toca mucho Gelfand en su libro de ajedrez posicional. Y de hecho recomiendo mucho, porque hay muchas ideas que no sé, que son bastante más profundas. Y el tema de los cambios de torres, me acuerdo de estarlo hablando con Iván Salgado en su día cuando salió el libro, que lo recomendaba mucho. Entonces, nada, eso. Pero bueno, Faustino espera a cambiar las torres, también tampoco tiene mucho sentido. Si no sabes qué vas a obtener, pues prefieres mantenerlas, obviamente. Y aquí el negro, pues bueno, también a nivel defensivo. Aquí, bueno, fueron dando muchas vueltas. Aquí también le tenía que vigilar un poco Faustino. Creo que aquí, por ejemplo, torre B8 y B5. El negro, si consigue hacer B5, está bastante bien, si consigue esta expansión. Ya que, bueno, B5, B4, por ejemplo, o B5 y luego A4, combina muy bien con este fuerte caballo y ahora los peones del blanco tendrán menos movilidad, ¿no? Pero bueno, el rival creo que iba un poco con pasividad y quizá aquí ya se da cuenta que, bueno, que este plan de alfil G4 de evitar calle E6 tampoco te está dando mucho, ¿no? Aquí Faustino nuevamente con la primera partida tiene la opción de materializar e ir a jugar este tipo de posición, pero bueno, psicológicamente parece muy tablífero y no creo que sea una idea a la práctica, ¿no? Así que bueno, hizo alfil de 1. Nuevamente aquí el rival pues podría haber hecho el B5. No sé si aquí quizá ya no tanto, porque la evitó con dama E7. Aquí, por ejemplo, caballo E6, es interesante, porque el negro en general quiere jugar alfil C5, si cambia estos alfiles está muy bien, y también lo quiere jugar por aquí incluso, ¿no? Imagino, entonces H4 y aquí, pues, bueno, alfil C5, y aquí yo creo que es hasta el blanco el que tiene que vigilar un poco porque te puede quedar muy pasivo, ¿no? Pero bueno, su rival tampoco intentó hacer mucho y, y nuevamente, insisto que estas posiciones es que eso, no puedes ganar por trucos ni por jugar contra las jugadas del rival, sino que tienes que saber hacia dónde llevar las piezas, ¿no? Y aquí lo que hizo bien Faustino, pues bueno, fue marear un poco y ir de golpe, pues ya decir, vale, ahora es un buen momento de hacer B4 y ahora me activo. Aquí el problema es que tácticamente se comió B5, creo que ya aquí ya son problemas. Aquí creo que había alguna jugada más interesante, quizá dama 6, por ejemplo, para amenazar B6. El problema de este B5 es que te simplifico todo el flanco de dama, ¿no? Y, y tras dama C3, peón para 4 y dama D6, por ejemplo. Claro, aquí era un poco más sencillo, dama B8, imagino, ¿no? Y si alfil por C6 y alfil por B4 eran tablas inmediatas. Así que bueno, tu técnica tampoco fue muy buena, pero tras dama D6, tras alfil por, claro, el negro tiene que darte este peón.
Y bueno, esta posición siguen siendo tablas, ya que es, bueno, el negro tiene un caballo, por lo tanto los dos alfiles no son tan potentes. En caballo en un flanco juega mejor. Y aquí, pues bueno, Faustino siguió dando vueltas y me extrañó bastante en algún momento, por ejemplo, que su rival, bueno, va aguantando y en algún momento mete F4, creo. Y aquí, Faustino, pues no sé qué veía que F5, pues parecía bastante bueno, porque fuerza caballo de 8. Y claro, aquí intuitivamente puedes pensar que el negro tiene control de casillas negras, pero también, por ejemplo, dama E8, no sé si se hace, no hace ni falta, ¿no? Yo lo que vería aquí es que esta dama ya no juega, este caballo ya no juega. Entonces podemos jugar contra ese caballo e ir asfixiando la posición. Entonces, por ejemplo, dama aquí simplemente, o también alfil B6, imagino que es bastante natural para hacer alfil por D8 y a quedarse con dos peones sí que sería totalmente ganado, ¿no? Aunque sean alfiles de distinto color. Ya, no sé, aquí hice dama de 3 y ahora F5, que sigue siendo buena, pero eso permite al caballo que esté un poco más junto al rey. Eso, por ejemplo, me pareció un error raro. Pero bueno, también es una partida bastante larga. Aquí se comió el peón de H5 y bueno, creo que muchos de vosotros a estas alturas ya visteis que este final, que está ganando, pues, pues bueno, simplemente había que vigilar un poquillo, ya que hay posibilidades de ahogo, hay posibilidades de fortaleza, el negro tiene muy control de las casillas negras. Y aquí hubo la mala pata de hacer alfil 3, que bueno, simplemente pues creo que el plan más sencillo, no sé si era llevar el rey para aquí y luego recolocar un poco los otros alfiles, por ejemplo, el alfil vuelve a C3, alfil E6, este alfil se queda por aquí y aquí no sé si alfil E3, por ejemplo, y en algún momento pues ya hacer G5, el caballo va por aquí, pues bueno, a la que este caballo se mueva puedo hacer alfil por y este final lo gano. Esto también hay que saberlo, que alfiles del mismo color con dos peones de más se ganan siempre. Entonces, digamos que el plan era bastante directo, ¿no? Entonces, tras alfil E3, alfil E1 es un cañón y de golpe la posición ya no funciona. Y justo H5, alfil H4 y te bloquean todas las negras. Y encima, no solo te bloquean, sino que el alfil que te va a quedar luego, cuando cambies a una pieza, va a ser el blanco. Así que nada. Entonces, como coronas en mala columna, pues son tablas ya bastante sencillas. Son tablas porque es que realmente el negro no tiene muchas jugadas legales. O sea, no puedes evitar casi las tablas, ¿no? Así que nada, se le escapó esta partida, pero bueno, en la ronda 3 era ronda doble. Así que vamos a ver cómo luchó la siguiente partida. Entonces, en la siguiente partida, vale, tenemos a Faustino con negras, en este caso contra Ekaterina Goltseva. Faustino probó el gambito de dama aceptado y esta variante con A6, que es un poco más luchadora, porque el negro demora C5 y entonces no hay ideas de por C5 y que te simplifiquen mucho la posición. Entonces, en este tipo de estructura, el negro, digamos que arriesga un poco más, pero también se permite el lujo de jugar un poco más contra el contraataque, de mantener más piezas en juego. Entonces, aquí el blanco dice dama de 2 y torre de 1, y aquí el negro alfil B7, y aquí C6 me pareció muy curiosa. Esto es el problema de esta línea, que aquí creo que es caballo de 7 la teórica. De hecho, me lo estuve mirando hace poco. Y aquí dama por, alfil por, metes C6 y aquí C5. Entonces, no sé si me pareció una buena opción. Yo creo que esto es un problema de preparación, porque esta línea a mí me sorprendió cuando la vi, porque digo, jolín, pero es precisamente sé que el problema que tiene es que si te juegan a 4, que es muy tentadora, la única idea interesante es sacrificar. Entonces aquí Faustino se vio obligado a jugar C6, que ya es una castaña estratégica, y ahora el blanco pues simplemente toma control bueno, tiene un montón de buenas opciones. El caballo en este tipo de estructuras no va bien en C3, eso lo deberíais saber ya todos. Y si no, es que os faltan vídeos en el canal. Entonces aquí el blanco juega un poco más para bloquear C5 y sacar las piezas. Realmente jugó bastante bien Ekaterina. Y ahora Faustino intentó complicar, caballo a 5. Aquí, por ejemplo, alfil C8 me pareció demasiado optimista. Era necesaria esta, pero es que pues, es muy comprensible. Pero aquí caballo por, dama por, torre por, es que te vamos a simplificar todo, vas a sufrir. Y realmente Faustino dice, bueno, oye, ese alfil C8 es una castaña. Él es el primero que lo sabe. Pero dice, es que si no hago esto me va a quedar tieso, ¿no? Entonces vemos como mala elección de apertura y ya te ves obligado a ir a remolque para jugar a ganar. Entonces, tras D4, C5, E5 y torre, bueno, y dama E4. El problema es que el blanco tiene un dominio brutal. El caballo en A5 está muy bien. Habitualmente tienes estas posiciones que el blanco no tiene tanto desarrollo, todas las piezas juegan
y tu rey está un poco débil. Y sobre todo este alfil de C8 muy pasivo. Rey juego G6, caballo aquí, dama B8, todo esto normal. Y aquí hizo rey G7 un poco confiado de que no pasaba nada. Y de golpe el blanco coordina súper bien. Aquí dama H4, caballo por G5 y aquí caballo por G6. Aquí el problema es que es un poco lo que hemos hablado en muchos vídeos también, ¿no? Que la mayoría de piezas del negro no están. De hecho, aquí hizo alfil por G6 la jugadora soviética, pero aquí tras caballo por peón por y alfil por G6 también es una temática de destrucción. Simplemente que va a llegar esta torre, va a llegar el caballo por aquí y vamos a seguir atacando. Simplemente acumulación de piezas, ¿no? Destrucción de la defensa que se dice, ¿no? Entonces, aquí ya son bastantes problemas. Y bueno, tras alfil por G6, de hecho aquí está perdido. No hay mucha más historia. Pero bueno, hay que rematar. El problema de muchas posiciones de este estilo es que te obsesionas con dar mate, ¿vale? Aquí, por ejemplo, simplemente quitando el caballo y luego trayendo la torre, me vais a decir cómo esta pieza y esta y esta y esta que chocan contra sí, cómo llegan hacia el flanco de rey. Entonces, simplemente caballo 4, un puntito de pausa hubiera sido suficiente. Pero tras torre A3, intentando dar el mate, peón por torre G3, F6. Claro, aquí peón por se comió dama F4, básicamente. Y aquí, pues simplemente, tras torre G4, el problema es que no amenaza la dama, ¿no? Porque cuando me coma la dama, voy a comer yo la tuya, ¿no? Entonces no hay mayor problema. Aquí la única idea era caballo de 6, mantener esa dama fuera de juego, pero bueno, esta posición, para os dais una idea, con 2 piezas de menos el blanco sigue mejor, pero bueno, nada especial. Y nada, tras dama F4, torre aquí, caballo por F6 buena y simplemente Faustino se quedó con 2 piezas de más y acabó imponiéndose. Entonces, una partida que tú diréis, oh, qué partida tan mala, y digo, no, hombre, sabiendo lo que se está jugando Faustino, yo entiendo muy bien sus decisiones súper arriesgadas. Creo que fue una muy mala preparación, en mi opinión, porque esta línea precisamente es que es el problema, que si te juegan sólido, pues tienes que dar ese peón de B5 y jugar a compensación. Y hay partidas de lentas de 2.700 que ha ganado de negras, pero claro, es una partida ya muy, muy fina y muy larga. Así que nada, con esta gran victoria vamos a ir viendo la siguiente partida en la ronda 4, ya que se ponía con 2,5 de 3. En ronda 4 se enfrentaba a Sadwani, que es un fuerte jugador indio, de hecho de la generación un poco bueno, de todos estos de Sarin, de Buques, de Erigais, y un poco que empezaba muy fuerte, pero lleva un tiempo estancado en 2.650, quién decir estancado, y juega mucho a menudo por Rusia. Entonces juega E4 Faustino y siempre juega E5, casi siempre Raunak. Y es bastante conocido por... Realmente perdía muy pocas partidas, jugaba siempre berlinesa. Entonces, le juega escocesa, Faustino, yo creo que tiene bastante sentido. Aquí sí que ya me parece una preparación un poco más adecuada. Y aquí dame F6. No, F6 es la línea, yo lo he jugado un montón de veces, es la línea más arriesgada. Aquí realmente el blanco tiene... Todas las jugadas de caballo son interesantes, todas. Esta, sobre todo, es la que me gusta más. Caballo 2 y caballo F3, os la recomiendo mucho. Son bastante truqueras y son muy sencillas. O sea, truqueras en el sentido de que tu desarrollo es muy sencillo y el negro, si no presta atención, se puede caer bastante peor. Entonces, caballo B3, dama G3, F3. Aquí al otro jaque. No sé si es de las más principales. Pero digamos que tras alfil de 2 comer, el negro más o menos consigue todo, ya que llega a enrocarse a tiempo y así poder defender el peón de C7. Realmente se queda una posición bastante simple, porque el negro ha cambiado un alfil, que se quedaría encerrado, blanco también, le gustaría hacer F4, pero siempre F5 parece incómoda. No sé, es una posición bastante simple, rey B1. Aquí no sé si me gustaría más jugar con G3. Idealmente, si puedo hacer esta construcción, blanco estaría un poco mejor. Pero creo que el negro nos puede molestar rápidamente. No sé si H5, por ejemplo, y ya que sé, aquí ya nos está molestando, la torre de H juega. También tengo que valorar qué pasa si me juegas F5 y me empiezas a luchar por estas casillas blancas, ¿no? Veis que de valor se va a quedar todo, como toda mi estructura muy presionada y no sé hasta qué punto estoy amenazando algo. Y entonces, por eso quizá Faustino juega alfil D3, calle 5 para evitar el 5 y aquí alfil B5, a ver, tampoco es que tuviera nada mejor, ese alfil tampoco tiene mejores destinos, así que me parece interesante cambiarlo.
Pero bueno, esta posición ya, digamos que el blanco, la ventaja de espacio que ha tenido un poco en la apertura, se ha diluido y ya el negro pues no tiene problemas para ubicar sus piezas. Entonces no, el hecho de cambiar piezas pues hace que tu ventaja de espacio pues no sea tan valorable. Entonces nada, simplemente pusieron las piezas en el centro, cambiaron otro par de caballos. Aquí el negro no quiere dejar que te consolides con este caballo aquí, ¿no? O sea que ahora, yo sé, Faustino, por ejemplo, se queda una jugada aleatoria, torre 3, torre aquí, y de golpe Faustino debería estar mejor. Entonces, el negro no tiene mucho más que hacer que te proponer este cambio, volver aquí, a este caballo le estaba estorbando, H5, como hemos visto, en general este tipo de estructuras, tanto española o así, el negro quiere ponerse así, y así neutralizas el caballo de 3, dama F2, torre 5 un poco por ver si provocaba un poco a Faustino, otras torre de 5, calle de 7, claro, aquí proponiendo un cambio de torres y arreglar la estructura. Y en todo caso aquí el blanco se puede quedar un poco peor. Pero bueno, no sé, no creo. H4 y tampoco debe pasar nada. Pero bueno, el que tenía la columna abierta quizás sería el negro. Pero bueno, otras torres de 1. Realmente una partida con muy poca chicha. Pero bueno, al final yo creo que Faustino con estas dobles rondas y tal también tiene que saber valorar qué partidas tiene que jugar a ganar o no. Tiene que hacer bastantes puntos para hacer la norma de Gran Maestro. Y una cosa que no sé es el tema de las banderas, porque claro, no sé si Aeroflot es de estos torneos que se permite jugar, que se permite hacer normas sin banderas. Sé que cada país puede autorizar un torneo. Acostumbra a ser un torneo nacional. Entonces yo, por ejemplo, he hecho 2 normas en Campeonato de España absoluto. Uno cuando lo gané y otro el año siguiente que quedé cuarto. Entonces, no sé si se ha hecho alguna vez en un Open esto. Porque claro, yo creo que Faustino con esto juega con un jugador indio, en este caso Raunak, pero los demás han sido rusos. Entonces, no sé. Este factor también. Recordad que necesitamos 5 banderas distintas, 5 países distintos. No podemos estar jugando. Esto es para evitar un poco la endogamia, ¿no? Que de golpe 7 GMs de un país se pongan a dar normas y que no tenga que venir nadie exterior. Así que nada, con esto nos colgamos con 3 de 4. Ahora venían negras, quizá pasaba corte, quizá no, vamos a ver. Pero bueno, un torneo de momento tranquilizándonos después de las partidas de ayer que fueron un poco más alocadas. Así que vamos a ver la ronda 5. Finalmente nos encontramos en ronda 5 que jugaba Faustino contra Alexei Goganov. Alexei Goganov es un chaval de los 90. Había llegado cerca a los 2.6. Yo creo que llegó a los 2.6. Me acuerdo, tuvo una racha brutal que ganó incluso un torneo. No sé si ganó Aeroflot con 2.530. Realmente todo le salió. Ganó uno de estos torneos brutales. Pero ahora está con 2.480. Entonces, Faustino de negras, en este caso, bueno, ataque indio de rey. Y jugaron, pues bueno, un poco súper clásico y traspusimos a una catalana, ¿vale? Aquí Faustino jugó con caballo B7, no, C2 y A5. Esta variante es muy interesante también, nuevas ideas en el horizonte contra la catalana, de hecho la tendré que añadir al curso. Yo la conocía, pero sabía que era muy arriesgada, o sea, aquí la idea es que de hecho a mí me jugó A5, Faustino, de hecho me hizo A5 y aquí me hizo caballo C6, creo recordar, y aquí creo que le hice alfil de 2. Un poco, me acuerdo que fue aquí donde acabó mi preparación, en la única partida que le he ganado. Entonces, tras caer de 7 y A5, pues bueno, un poco similar a todo. Y aquí la idea es que tras D por C4, el negro quiere aprovechar un poco esta diagonal de aquí. Entonces, todo muy concreto, no tiene nada de estrategia, es simplemente el timing, ¿no? Aquí es muy habitual que el blanco pueda hacer una jugada de espera, porque si os vais a pensar, el negro no puede hacer B5. Por ejemplo, si hago H4, B5 hay problemas con calle E5, ¿vale? Entonces, una jugada un poco más útil que H4, pues podéis imaginar que sea interesante. Entonces aquí, por eso sé que muchas veces calle A3 es buena y bueno, sería una posición bastante abstracta, ¿no? Pero aquí Faustino, quiero decir, Goganov se capturó en C4 y ahora B5. Esta es la idea dinámica bastante chula. Y tras dama por alfil A6. Entonces te doy este peón, me voy a comer el D2 y con ello se llevan bastantes cosas por el camino. Este peón se quedará aislado, y momentáneamente el negro va a sufrir un poco por esta diagonal. Pero si más o menos el blanco no hace nada, pues ese peón bastante bueno. Este peón seguramente va a avanzar por aquí. Digamos que el blanco le va a costar coordinar las estructuras de peones de ambos flancos. Entonces, aquí hizo dama 4, alfil por E2, torre 1, alfil A6. Y aquí, bueno, alfil A6, para empezar, no me suena que fuera la jugada. Aquí
a mí me sonaba que era alfil por, y aquí, por ejemplo, calle B6, una intermedia importante, y luego pues simplemente bloquear en D5 y no hay mucho más. Digamos que está pseudo igualada, pero el blanco está un poco más cómodo. Aquí tras alfil A6, digamos que el negro dobla la apuesta de arriesgar un poco. Creo que esto lo juego bastante al toque. Y aquí creo que calle 5 era la jugada ideal para el blanco. Primero, es una jugada súper temática y luego también, aquí en caso de caballo por peón por, caballo D5, digamos que ya el blanco ha arreglado su estructura y ahora, por ejemplo, caballo C3 y bueno, no sé, parece bastante natural. La dama puede fluir hacia el flanco de rey para hacer planes con alfil H6, que son bastante temáticos. Y si no, pues bueno, yo qué sé, si alfil B4 le evito, pues torre D1, imagino que es interesante. No sé, aquí alfil por C3 quizá me molestas. No lo sé. Ah, quizá puedo comer aquí, ¿no? Puedo comer aquí con todo el morro. Ah, claro. Y tengo torre por D8 aquí. Y hay un torre F1. Vale, pero esto es bastante oscuro. Bueno, lo que quiero decir es que este caballo 5 tiene que ser la jugada más o menos en este tipo de estructuras. Entonces, ya ni que sea para arreglar la posición, sí. Y bueno, pero bueno, arreglar la estructura y ya está, sin más ambición de eso, ¿no? Luego ya dinámicamente todavía es más interesante. Por ejemplo, aquí, imagino que alfil de 2, por ejemplo, debería ser un poco mejor para el blanco. Tampoco es que el blanco tenga que meterse en todos esos jaleos, es lo que quiero decir. Entonces, en vez de caballo de 5 hizo dama por A5, que es una jugada bastante fea. Aquí el negro puede jugar de muchas maneras. Puede hacer la que hizo Faustino, que simplemente es comerse el peón de A2, no hay mucho más. Pero incluso aquí dama por A5 me parece mala en varias dimensiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, alfil C1, coronando alfil. Entonces aquí dama C3 y, por ejemplo, he cambiado el alfil de casillas blancas. Este rey está crónicamente débil. Esta estructura de peones da un poco de grimilla con este alfil de casillas negras. Y aquí, por ejemplo, torre A6 para hacer dama 8 o C5. O, no sé, H6 me apetece, pero también es muy lenta. Porque no quiero que me cambie ese alfil, pero también tengo que espabilar, ¿no? Torre A6 para hacer dama 8 es lo más chulo. Entonces es una jugada bastante mala en muchas dimensiones. Aquí tras alfil C4 el negro yo creo que está un poco mejor. Aquí hizo alfil por A2 y aquí alfil D5 para cambiar las torres y aprovechando la mini táctica para activar el alfil. Y aquí esta posición yo creo que Faustino está un poco mejor, pero bueno, es lo que pasa muchas veces con la catalana, que no es sencillo incrementar la ventaja. Ahí, por ejemplo, tras dama C2, H6. H6 casi siempre es buena en la catalana, con negras, porque bueno, evito los caballos G5, evito el G5, evito un montón de temas, ¿no? Aquí hizo alfil F4, aquí alfil D6, proponiendo un cambio de piezas que creo que favorecería bastante a Faustino. Ahora simplemente dama 5, torre B8 y presionar estos peones. Y ahora nosotros con negras tenemos la estructura unificada. Porque ahora, por ahora, tras alfil E5, el problema que tiene el negro es que todavía este peón también está un poco aislado, ¿no? Aquí hizo dama B8. Y aquí me gustó mucho cómo planteó la posición el blanco, ya que dijo, bueno, es que mi posición no es muy buena, vamos a cambiar piezas. Y en este caso vamos a, a simplificar la tarea, ¿no? Por decirlo así. Vemos que el alfil de D6 negro está muy bien, pero con la estructura blanca le va a costar moverse, ¿no? Aquí hizo dama B4, que no es mala. El problema quizá es que aquí es muy difícil plantear problemas prácticos. No sé si quizá dama 8, KF3, torre B8. No sé, es que el blanco y quizás poner la torre por delante. Por ejemplo, una cosa que no me gustó de dama B4 es que en general tú quieres poner la torre por delante, no la dama. Porque digamos que la dama tiene más potencial, en cambio la torre realmente llega a su máximo potencial aquí, presionando los dos puntos más débiles y luego la dama negra pues puede molestar por otros lares, ¿no? Pero entonces dama B4 me pareció rara, sobre todo rara porque en estas posiciones no es que quieres simplemente que tu rival, o sea, sabes que está igualado, sabes que estás mejor pero no es suficiente, entonces quieres generar oportunidades, entonces fijar y obligar a tu rival a hacer F3, torre 2, y ahora de hecho Faustino más o menos me da implícitamente la razón ya que hizo dama B7 de vuelta, ¿no? Entonces, eso. Y aquí tras dama B3, este C5 me pareció muy, muy flojo, sí. No sé si está notando un poco la presión del tiempo o todo. Porque aquí el gran problema que tiene el blanco es que no se puede mover. Entonces, me quedo quieto. Si por ejemplo hago rey G1, pues torre B3, por decir algo, torre B4, me da igual. Lo pongo por ahí. Por ejemplo, dama 1 ya tienes que vigilar también. Dama 1 jaque aquí. Quizá me como el peón. Incluso es que no hace falta hacer una jugada activa. No sé, me quedo por aquí. Me hace caballo 5
Aún así, dama aquí, me sigo quedando por aquí. Es una posición bastante mala a largo plazo con blancas. El problema de C5 es que conceptualmente tiene sentido, pero estás eliminando una debilidad del rival. ¿Qué quiero decir? Tiene sentido, ¿por qué? Porque quitas un peón aislado tuyo y le cambias por otro y por lo tanto a mi rival le va a quedar uno. Pero también le quitas una debilidad, que es ese peón de D4. Entonces, tras peón por alfil por H3, el blanco se hace fuerte en casillas blancas, dama C4 y bueno, aquí caballo B5 y caballo D4, pues suben los caballos. Y esta posición, el negro está un poco mejor, pero bueno, el blanco está bastante sólido. Faustino ha reagrupado bastante bien con este alfil aquí, anulando este caballo y presionando la debilidad. Pero ahora, por ejemplo, B3 hubiera sido interesante. Aquí el problema también muchas veces es que te pueden plantear estos cambios de dama, ¿no? Y no sé, aquí yo creo que el blanco tiene alguna opción, pero el negro, quiere decir, en este final. Pero yo creo que con el alfil coronando en casilla mala, es muy difícil. Y esto seguramente sean tablas relativamente fáciles, aunque de cierta ventaja. Entonces aquí hizo dama 7, dama C4, dama 1. Y aquí, pues bueno, después de B3. El problema es que una vez haces B3, este tipo de posición no puede mejorar. Y aquí no sabemos si Faustino optó por, bueno, por descansar un poco en este sentido. Yo creo que desperdició bastantes buenas oportunidades aquí. Sobre todo me quedo con este C5, que es como, puedes jugar esta posición, darle vueltas, tienes más tiempo. No sé si lo que pasó en la ronda de ayer le perdió un poco la confianza o quiere descansar un poco. No sé tampoco los ritmos que tiene ahí, pero me sorprende también porque es la típica posición que Faustino precisamente pues juega a bastante apretar. Con esto se queda con 3,5 de 5. Sigue con una buena performance, en este caso subiendo un poco de elo, por lo tanto, con una performance por encima de los 2.500, pero tendrá que ganar alguna partida para hacer Gran Maestros y también tenemos que ir viendo que le toquen banderas. Desde aquí la animamos, seguimos esperando que sea el gran maestro más joven de la historia o que al menos ya consiga el título en breves. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.